clases con todo el... Bueno, buenas tardes, buenas Ahí, noches. Mariel, ya te di como administradora, si querés compartir la pantalla. Eh, ¿Cómo es esto? Compartir la pantalla, ¿cómo hago? Ya estoy Compartir. ahí. Compartir. ¿Y qué me sale? No, no quiero compartir. Voy a dar clases, no voy a poner PowerPoint Ah, hoy. ¿no tenés PowerPoint? Ah, No, creí que no, porque tenías. los alumnos y las alumnas y los alumnos ya están agotados de los Power. Así que Ah, listo, hoy voy a listo. dar clase, la próxima vemos. Por eso Listo, está toda perfecto. la producción. Bueno, vamos a empezar. Dale, sí, Nicolás, ya se está grabando. mira cómo te lo digo. Muchas gracias. No, faltaba más. Estamos en Namaste, contacto con namaste, cualquier cosa. namaste. Bueno, empezamos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todas, a todos y a todes, porque como no los conozco, quiero hacer un saludo totalmente inclusivo. En realidad digo buenas tardes, buenas noches y buenos días porque como Marcia comentó recién, quizás hay alumnas o alumnos que no lo pueden ver ahora el examen, ay Dios mío, la clase y la van a poder ver en otro momento. O quizás algunos de ustedes la quieran rever. Así que en primer lugar quería darles la bienvenida a la Facultad de Derecho y especialmente a la Cátedra de Derecho Historia Constitucional Argentina, cuyo titular ustedes saben que es el doctor Arena. Y específicamente me quiero presentar, yo soy Mariel Cecilia Martín, soy profesora adjunta, soy docente e investigadora de la universidad hace 33 años, así que para mí es una gran alegría poderme comunicar de esta forma que todos estamos aprendiendo. En primer lugar, espero que estén bien, sinceramente, porque estamos atravesando una etapa bastante compleja en estos últimos días y espero que ustedes y la familia de ustedes estén bien y que lo más importante, eh, sigan estudiando porque eso también les va a permitir, dentro de esta situación tan compleja, poder continuar con el proyecto que se plantearon. Por consiguiente, nosotros vamos a ver hoy la unidad 10. La unidad 10, en realidad, yo normalmente lo que digo es que vamos a tener una hoja de ruta. Y cuando uno va a la ruta, necesita concretamente un plano, ¿no es cierto? O un mapa. En el caso de ustedes es el programa, que yo le dije a Nicolás que lo tuvieran, el programa de la materia. Pero quédate tranquilo que por la cara que me pones te voy a contar que la unidad 10, y acá la tengo, se denomina estructuras indianas. Y bueno, en estas estructuras indianas van a ver que es una unidad que contiene diferentes temas, diversos temas, y que lo que vamos a intentar en este encuentro, poderlo articular, poder construirlo y poderlo reconstruir y de desconstruir estos temas, que normalmente ciertos temas se daban con una mirada y obviamente nosotros queremos enriquecer esa mirada para que ustedes también tengan un aporte. Mi intención es la siguiente, que cada uno y cada una de ustedes, cuando termine la clase y se encuentren con el material, que ya les voy a indicar punto a punto cuál es, puedan interpelarse. Interpelarse significa hasta interpelar al material, es decir, al libro, al capítulo, a la ficha docente, a partir de lo que vemos. Que no sea solamente el repetir en forma memorística un tema, sino que por eso mi dinámica de dar clases apela también a la movilización de
tener una sensibilización sobre este tema que parece totalmente alejado de la realidad y no es así. Por consiguiente, deseo, y es uno de los objetivos que yo me propongo como docente, que ustedes realmente sean alumnos con pensamiento crítico. Y esto implica que cuando ustedes tomen el texto o la fuente, porque les voy a poner en la plataforma una fuente, es decir, no voy a poner solamente lo que yo opino de Mariano Moreno, sino también lo que voy a hacer es concretamente ponerles la fuente de Mariano Moreno. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Para que ustedes también revean este tema. Entonces ustedes saben que dentro de lo que es la historia hay diferentes fuentes. El viernes pasado el doctor Furangarena hablaba al respecto del tema. Y esto implica que el proceso de enseñanza que yo puedo llegar a hacer de todas las técnicas y que puedo utilizar, nada sirve si el proceso de aprendizaje en el cual los protagonistas, ustedes son, se sienten, lean, comprendan y se apropien de ese conocimiento. Porque uno puede leer, pero cuando uno se apropia del conocimiento, ¿se lo apropia? Lucas, cuando uno lo hace carne, está dentro de uno y lo puede hablar como si estuviera hablando de la familia. Entonces, dentro de esta unidad hay temas que quizás son más, ¿cómo les puedo decir?, tradicionales de lo que han visto hasta ustedes durante lo que sería la escuela secundaria, pero vamos a intentar darle una nueva mirada. En primer lugar, yo les voy a comentar que en la plataforma van a tener esto, que es una ficha docente, que esta ficha docente se denomina, ¿sí?, Estructuras Indianas, y está hecha por mí. ¿Por qué se llama ficha docente? Porque no es un material de otro autor, sino que yo me senté a escribir sobre ese tema. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy, ustedes lo tienen en esta ficha docente. ¿Está claro? Bien. Uno de los temas, que como dije son varios temas, y la idea es tratar de hacer esta reconfiguración y por otro lado tratar de armar como un entretejido, ¿ven? Como hay un suéter o un pullover y tiene diferentes puntos que se van uniendo y conforman ese entramado, y bueno, y el primer entramado tiene que ver con la sociedad y con la población, porque hay que ver una realidad. Nada surge de la nada, nada es generación espontánea, sino que todo se va construyendo. Y por otro lado es un proceso. Y por consiguiente, el contexto de la población y de la sociedad nos permite también entender las lógicas de poder subyacente dentro de este contexto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en primer lugar, tendríamos que ver que cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, si bien hay diferentes teorías, que ustedes lo van a ver en la ficha, referente a ver si eran autóctonos, como decía Florentino Meguino, o a través del puente, cuando se había congelado. Pero lo importante es que dentro de las culturas precolombinas más importantes, teníamos por un lado la cultura del noroeste, yo hago así como si estuviera en un mapa, donde allí específicamente estaban los diaguitas, y que poseían un desarrollo y una comunicación con los incas, con todo lo que implica esto, con todo el conocimiento de tipo arquitectónico, ingenieril, por decirlo de alguna manera también. Luego están las culturas del Río de la Plata, y ahí ya estamos hablando de los guaraníes, los guayquiríes, los charrúas, ¿sí? Y por otro lado tenemos la cultura pampeana. En la cultura pampeana ya estamos hablando de los araucanos, los pampas, los tehuelches, los patagones, los onas y los mapuches, que si bien muchas veces dicen, bueno, los mapuches, señora, es más del lado de Chile, pero en realidad formaban parte de nuestro territorio también. Ahora,
la pregunta que me hago y que les pregunto a ustedes también, en este momento y en este espacio de encuentro que tenemos, la sociedad visualizaba una desigualdad dentro de esa malla social, donde el sistema patriarcal estaba presente en esta sociedad, porque el poder se definía también por el poder, el color de la piel. Es decir, ¿por qué la estructura patriarcal? Porque en todas estas culturas precolombinas, obviamente había una estructura que era el cacique, y esta estructura era la estructura jerárquica. Y el cacicazgo, como lo denominaban, obviamente estaba en nombre de un hombre, el que tenía y ejercía el poder. Cuando vienen los españoles y se encuentran con esta cultura que tienen ya una estructura, a su vez acá se suma lamentablemente otro ingrediente que tiene que ver con el contacto de los españoles a América, y por eso cuando hablamos de españoles tenemos dos formas de definirlos y los van a encontrar, como los peninsulares. Cuando yo hablo de peninsulares, porque vienen de la península ibérica. Y también decimos los españoles o los ibéricos. Les digo estas tres formas porque los voy a denominar así para que no se pierdan. ¿Cómo era la estructura social con la presencia de los españoles en América? La realidad que si tendríamos que hacer como una especie de triángulo o una pirámide, imagínense en una pirámide, dibujen ahora ustedes en este momento, háganme caso, dibujen una pirámide, pues estuviera en clase, yo tendría el pizarrón y podría estar usándola. Y entonces en la pirámide tenemos arriba lo que sería la clase alta, por decirlo de una manera, que serían los blancos. Pero dentro de los blancos se encuentran los españoles que vienen de América, perdón, de España, es decir, los españoles peninsulares, y también los criollos. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que los españoles peninsulares tenían la posibilidad de ejercer los cargos políticos, ¿sí? Tenían plenos derechos y privilegios. Y los criollos, que paradójicamente eran sus propios hijos, pero nacidos en América, no lo podían hacer. Entonces realmente eran españoles que habían nacido en América, es decir, hijos de españoles, pero no tenían ni los mismos derechos políticos, ni tenían los privilegios. Luego, en la cúspide de la pirámide, debajo, vendrían los denominados indios. Nosotros les decimos pueblos aborígenes, les decíamos culturas actualmente y pueblos originarios, pero en esa época le decían indios porque, como ustedes saben, ellos creían que habían llegado a la India. Y dentro de los indios se los consideraban como vasallos o súbditos de la corona. Y estos vasallos y súbditos de la corona debían pagar tributos, ¿no? Y además estaban utilizados como mano de obra barata. Ya ese tema lo vamos a desarrollar dentro de unos minutos. Sigamos con la pirámide, bajando. Vienen los mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? Es la mezcla entre los blancos y los indios. Luego vienen los negros, que son los esclavos. Luego, en la base, ya tenemos lo que serían los mulatos, que son la mezcla del blanco con el negro, y los zambos con Z, que es la mezcla de los negros con los indios. O sea, frente a toda esta realidad, ¿no es cierto?, vemos que esta pirámide obviamente los ubica en un lugar de privilegio y de supremacía. ¿A quién? ¿A quién es? ¿Uno que conteste? A los españoles. Muy bien. Bien. Hay una lectura, yo les voy a contar, en el primer cuatrimestre, algo así porque estoy buscando, yo había puesto prácticos obligatorias. Ahora
no van a tener práctico obligatorio, pero sí yo voy a subir esto como si fuera un material donde hay diferentes, es una guía, ¿sí? Yo les muestro todo, que son preguntas de cada uno de los textos y de los temas que abarca la unidad 10 para que ustedes puedan tener totalmente ordenado y organizado el texto. Y específicamente, como tenemos una sola hora y media de clase para que ustedes realmente puedan enriquecerse, pero tampoco aburrirse, vamos a ir indicando algunos temas que yo les voy a dar el material para que ustedes lo vean y en todo caso nos comunicamos a través del chat o a través del WhatsApp. Yo le voy a pedir a Nicolás que me incorpore en el WhatsApp para que ustedes si tienen alguna pregunta. Pero el tema que vamos a tratar ahora, que se acuerdan que hace un ratito nomás hacíamos referencia a un texto que tenía que ver con el tema de la sangre, del color de la piel. Y entonces hay una lectura, que la lectura se llama El negro en el río de la Plata, de Ricardo Rodríguez Mola. El negro en el río de la Plata, de Ricardo Rodríguez Mola. Este es el tema que ahora vamos a compartir. Esta persona que está ahí en el centro quedó ahí totalmente, Franco Barbieri, quedó ahí estático. Cuando hablamos del negro en el Río de la Plata, usualmente a ustedes, quizás porque son más jóvenes, pero asociábamos siempre a las obras de teatro o actos de las escuelas, donde a uno lo disfrazan de negrito o de negrita, y que queda tan simpático, ¿no? Ay, qué gracioso el negrito, y bueno, y el negrito este, y el negrito el otro. Pero sinceramente, este autor, que se destacó por sus estudios históricos y especialmente por los sectores y los grupos más invisibilizados y vulnerables, trata el tema del negro en el Río de la Plata, en América, pero en el Río de la Plata, porque hasta este momento, tanto la historia tradicional, que es la dentro de la historiografía que se llama la liberal o la clásica, y la revisionista, muy pocos habían detenido a analizar este tema en profundidad. Y realmente es un tema que tiene que ver con el nivel de racismo en todo el colonialismo de nuestra América, que no solamente pasó por el tema de los pueblos originarios, sino también con el negro. Y digo así porque así es la lectura que denomina Ricardo Rodríguez Mola. En primer lugar, lo que tenemos que ver, que obviamente al negro no se lo trataba como una persona, sino que era un esclavo, era una cosa, ¿sí? Y que según la legislación de la colonia, se podía definir de esta manera, como una cosa dependiente de otra. Los denominamos personas de mala raza, debido a que poseían entre sus antecesores sangre africana, mora y judía. Por consiguiente, esto denota una postura totalmente discriminatoria, un discurso del odio y, lo peor de todo, que esto era avalado jurídicamente. Sí. Esta mano de obra totalmente gratis, si bien en su momento había que comprarlo, por supuesto, y ahora lo vamos a ver, implicaba ver a este como una cosa. Ahora yo me pregunto, y trato de mirarlos a los ojos a cada uno de ustedes, hoy en día que estamos con esta situación que nos atraviesa vertical y transversalmente como la pandemia, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Significa que hoy estamos, y no es esa frase, hoy está mi mañana, no, porque ayer un amigo mío le dieron el alta, mejor dicho,
el esposo de una amiga mía, le dieron el alta en la clínica por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que se tome al negro, al esclavo, como una cosa, que no tenga valor de ser humano, que solamente era un elemento más dentro de lo que sería el modelo capitalista de acumulación? Ahora yo me hago otra pregunta. Todos tenemos la misma sangre, es decir, cuando nos vamos a morir o si tenemos que hacer alguna transfusión, todos tenemos el mismo color, pero creemos que estas verdades, que son evidentes hoy en día para todos los seres humanos, porque todos los seres humanos somos iguales, fuimos otorgados con los mismos derechos, que son inalienables: la vida, la libertad, yo diría la búsqueda de la felicidad, también es un derecho. Pero la historia nos ha enseñado que el color de la piel nos diferencia, ¿no? Y pone como un límite suficiente para que algunos le roben los sueños y la esperanza a los otros. Y por el color de la piel tengan que callarse. Y por el color de la piel no puedan tener los mismos sentimientos. Y por el color de la piel puedan ser juzgados. En realidad esto, la verdad, es un tema que estaba silenciado en la historia. El tema este del negro en el Río de la Plata. Y se lo tomaba como algo gracioso o como algo pintoresco. Pero realmente la participación de la esclavitud en el Río de la Plata fue sumamente importante. La esclavitud era una práctica social y económica, por medio del cual un ser humano, perdía todos sus derechos fundamentales y eran denominados por otros, que los consideraban como un objeto y que podían ser vendidos y comprados. Y es más, la familia era totalmente separada. Ser esclavo se consideraba como una condición natural de los seres inferiores de la población. Es decir, totalmente alejado de la propia existencia, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, me parece sumamente interesante que nosotros pongamos a pensar, ¿no?, que dentro de esta realidad concreta, en la asamblea del año 13, que es un tema que lo van a ver ustedes, ¿sí?, vemos que está la libertad de vientre. La libertad de vientre se implicó que al ingresar a nuestro territorio, aquellos que estaban por nacer tuvieran la libertad. Por eso había muchos que se escapaban. Ustedes vean que todo lo que era la explotación esclavista de Portugal, del Imperio Portugués, que era específicamente en Brasil, y especialmente los denominados bandeirantes, que eran crueles, tremendos en relación al maltrato con la esclavitud, tuvieron que perseguir a los esclavos que querían llegar al Río de la Plata. Y recién en la Constitución de 1853, que es una constitución nacional, a pesar de que la provincia de Buenos Aires no participó en ella, y ya lo vamos a desarrollar durante este cuatrimestre, ahí en 1853 se da la libertad a los esclavos. Pero tengo que decirles una noticia: una cosa es la ley y otra cosa es las prácticas. Lamentablemente, a pesar de la ley y la Carta Magna, que era la Constitución, la esclavitud seguía en vigencia, ¿no? Por lo tanto, la libertad era el bien más preciado que tenía un esclavo. Algunos trataban de comprarla, ¿no? Otros escapaban. Yo quiero leer un texto de un cronista colonial
eh, que fue testigo de aquel momento rioplatense, porque recurría a fuentes primarias. Las Tarrías se llama. Y dice que en un velero que arriba al puerto de Montevideo, y ahora vamos a hablar que tiene que ver con el contrabando, había 300 esclavos. Cada esclavo se vendía a 75.000 pesos y un peón ganaba entre 5 y 8 pesos mensuales. O sea, vean ustedes cómo está la realidad, ¿no es cierto?, que abarca tan profundamente a la esclavitud, cómo está vislumbrada, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, realmente no solamente se ve la desigualdad en términos concretos, sino que también se ve la cuestión de la justicia y de la aplicación de la justicia en términos de la normativa vigente. En cuanto a la esclavitud en sí, tenemos que también ver que una de las características que no solamente fueron, como veíamos cuando éramos chicos, la mano de obra utilizada para las casas de familia, para cuidar a los niños o para tareas domésticas, sino que también fueron utilizados en los campos, ¿sí?, en las minas, porque cuando tenían que reemplazar la mano de obra de los pueblos aborígenes, ¿no?, de los pueblos originarios, eran reemplazados por esclavos. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que tener en cuenta que la opresión, el sometimiento, ¿sí?, que tuvieron estos pueblos, y estoy haciendo referencia a los pueblos originarios y estoy haciendo referencia también a los esclavos, nos hace interpelarnos. ¿Qué es interpelarnos? Nosotros nos tenemos que preguntar, no es agarrar el libro, leerlo y nada más. Es decir, hacer carne y preguntarnos si la humanidad aprendió sobre este tema, sobre el valor de la vida. Pero lamentablemente, esta pregunta que yo les hago a ustedes y me la hago yo, tiene una respuesta en la cual yo creo que todavía no está bien valorado ese preciado valor de la vida, porque me refiero a los grupos desplazados, a los grupos vulnerables, a los discriminados con ese discurso de odio que estoy mencionando, ¿no? Porque eso es lo que nos hace menos humanos. Hoy en día sigue habiendo gente que escapa por barcazas, hoy en día estamos rodeados de desigualdades que implican que en qué medida esto de la esclavitud y de la explotación no queda en la unidad 10 que acá tenemos, ¿no es cierto?, de la estructura social, cultural, indígena, sino que también tenemos que nosotros preguntarnos qué nos está pasando en la actualidad. Porque si no, el conocimiento que podemos llegar a incorporar no sirve. Sí sirven los saberes en la medida que nosotros podemos interpelarlos. Bueno, en realidad dentro de esta unidad hay otro tema que es el tema de la educación. Y dentro del tema de la educación, también en la ficha esta que les mencioné, que se las voy a volver a mostrar para que ustedes se ubiquen, a los que llegaron, que veo que ingresaron otros, que se llama Estructuras Indianas. Voy a pasarlo muy someramente. Estamos hablando de la educación de esa época. Estamos viendo una educación que tenía una educación primaria, que obviamente se dividía, por un lado serían las órdenes religiosas, que eran las escuelas del rey, ¿sí?, que obviamente allí concurrían un grupo minoritario, ¿sí?, porque eran en los conventos y esas escuelas eran pagas.
por lo tanto el acceso al conocimiento, ustedes tienen que recordar que el poder también se mide por el saber. Entonces, el monopolio del saber, en estos momentos que estamos hablando, ¿quién lo tenía? Una institución que era también un grupo de poder, que era la Iglesia. Y por lo tanto, si alguno alguna vez vio la película o leyó El nombre de la rosa de Umberto Eco, recordará que como no en ese momento los libros se escribían en forma manuscrita, el saber era el poder de unos pocos. Y bueno, la educación en la época que estamos hablando tenía la educación primaria, que correspondía solamente a lo que sería lo privado, digamos, órdenes religiosas, las escuelas municipales que dependían y eran sostenidas por el cabildo, y también estaban las escuelas de maestros particulares, ¿sí? Que específicamente esto regulaba, que implicaba que podían recibir un pago, depende de la persona que era contratada, y que participaban en sus domicilios. A nivel estudios secundarios, como le decimos nosotros, o estudios medios, en esta época era bastante tardío. Por eso muchos tuvieron que recurrir y viajar a Quito, a Lima, a Chuquisaca, ¿no es cierto? Y recién en 1773, ¿sí? 78, tenemos datos cuantitativos de las escuelas públicas de la ciudad, y que concurrieron alrededor de 1012 niños, ¿no?, a estas escuelas. Posteriormente sí hubo escuelas, por eso estoy denominando escuelas secundarias o de estudios medios. En cuanto a la universidad, en el siglo XVIII surge la primera universidad en la Argentina, que es la Universidad de Córdoba, que normalmente le siguen diciendo la Docta, ¿no?, que fue fundada en 1613 y que obviamente correspondía a los franciscanos, ¿no? Este era un grupo, ¿no es cierto?, que educaba desde una visión religiosa, pero que tenía una apertura, ¿sí?, a ingresar a estudiantes de otros estratos también. Bueno, a ver, voy a detenerme ahí, pongo un poco de agua y me gustaría que alguno, si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Nada? Sí, profe, yo. Sí. A ver, Ignacio. Cuando nosotros estábamos hablando sobre el tema de la esclavitud, Sí. lo podríamos relacionar con lo que decía Aristóteles, por ejemplo, que había gente que era esclava por naturaleza y que tenía una inteligencia superior, entonces que serían políticos, artistas o lo que sea, y después estaban aquellas personas que tenían un poderío físico superior al resto, que eran los esclavos, los que harían un trabajo más forzoso. Sí, yo sé que ustedes, si cursaron Derecho Político, y yo también doy Derecho Político, deben haber visto el tema, pero todo esto son justificaciones de la esclavitud. Eso no quiere decir que yo pueda justificar teóricamente, filosóficamente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder dominar, someter, oprimir, ¿sí?, a otro. Esta es la cuestión. También acá hay un análisis que le podríamos hacer, un análisis de tipo marxista, porque obviamente acá estamos en presencia de la necesidad de utilizar mano de obra, ¿no es cierto?, para las diferentes actividades económicas, y dentro de esto tenemos lo que serían, lo que nombramos de la pirámide, ¿se acuerdan?, los pueblos originarios, ¿sí?, y después se suma a esto la esclavitud. O sea que dentro de esta realidad, pienso que ninguna justificación, ni filosófica, ni ningún tipo, ni jurídica, puede avalar que un ser humano trate a otro como si fuera un objeto. Que ningún ser humano puede someter ni oprimir a nadie.
porque todos somos iguales. Hasta que no podamos entender esto y que eso, el ser iguales, tener la empatía de comprender que por eso todos tenemos que acceder a los mismos derechos. Y aquellos que no, para eso está la equidad, para poder alcanzar esa igualdad. Pero esto es indiscutible, hay cosas que son indiscutibles, que son los derechos humanos. Y para aquellos futuros abogados, que estoy acá en una clase, es un tema que realmente podemos debatir, pero esto no es de ninguna manera negociable, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, los indios, como los denominaban los españoles, ¿cuál era la estructura de tipo laboral que tenían? Ustedes saben de que las misiones jesuíticas, lo que tuvieron, ¿no? La orden jesuítica es incorporar a los pueblos originarios y enseñarles no solamente oficios, que obviamente formaba parte de la denominada evangelización, ¿sí? Porque en cierta manera a mí siempre me gusta poner ejemplos de películas, porque por ahí algunos lo vio, seguramente Zulma, me juego que la vio. Zulma, ¿viste la película La Misión? Donde se plasma concretamente que hacen referencia como que los indios no tenían alma, que no podían, ese razonamiento también lo hicieron con los negros, ¿no? Con los esclavos. Entonces, dentro de la situación jurídica y laboral de los pueblos originarios, lo que permite, en realidad, también justificar el trabajo. Entonces, por un lado, teníamos lo que se denominaba como mita, la mita, M-I-T-A, mita, que en realidad eran los servicios, ¿no?, laborales que debían realizar los indígenas, ¿no?, regulados ¿vamos bien hasta ahí? Y los realizaban en las minas. Es decir, la familia era totalmente separada. ¿Por qué? Porque a uno de sus integrantes lo sacaban y lo llevaban a trabajar a una mina. Una vez en la vida tenía que trabajar en la mina. Pero ¿qué pasaba? Esa vez, en muchos casos, era la única vez, porque no volvían a su familia. Porque el trabajo de la mina, no sé si alguno estuvo alguna vez en una mina, yo he hecho trabajo en minas, es un trabajo muy duro, climáticamente, y en esa época de la colonia, imagínense, no tenía ningún tipo de condiciones y seguridad en el trabajo, y una persona era reemplazable como un engranaje más de la máquina, no tenía ningún tipo de valor. Entonces, por eso también lo que vemos que la mita, ¿sí?, eran aquellos indios que los ponían a trabajar una vez en su vida en la explotación de las minas. Pero que este trabajo, indefectiblemente, llevó tanto a muerte de los indígenas que terminaron siendo reemplazados por los esclavos, ¿sí? Eso es la mita. Cuando hablamos de la mita también tenemos que hacer referencia que, por ejemplo, dentro de las diferentes normativas que existían en relación a la mita, tenemos la primera Real Provisión, que se llama, de 1503, tenemos también las leyes posteriores, que son las leyes de Burgos, ¿sí?, la promulgación de leyes y ordenanzas, pero en realidad este era un tipo de trabajo. El otro tipo de trabajo era
el denominado Yanaconazgo. En realidad la palabra Yanaconazgo es una palabra que tiene un origen incaico, que lo podemos ubicar en lo que sería el Perú, pero también tiene cierta referencia a lo que sería el colonato romano del Bajo Imperio Romano, obviamente. En realidad es una institución, ¿no?, que consiste en el sometimiento a los aborígenes que estaban incorporados en una parcela, en una tierra, en una propiedad. Y también aquellos aborígenes que se habían escapado del trabajo de la mita, porque la mita era tan dura que muchos de ellos se escapaban. Y cuando se escapaban, los ponían a trabajar en el Yanaconazgo, ¿no? Por consiguiente, digamos que esta institución de origen incaico se incorporó también como otra forma de explotación de trabajo a los pueblos originarios, ¿sí? Pasaban a servir en la agricultura, básicamente, como lo dije, porque dependían de una propiedad y de una tierra. Después está la encomienda. En la encomienda, específicamente las leyes de Burgos de 1512, establece una serie de pautas en relación a la encomienda. Ahora, ¿qué es la encomienda? La corona ofrecía y daba, otorgaba una cantidad de indios, ¿sí?, a ciertos súbditos españoles para que trabajaran para ellos, es decir, para que dieran sus servicios. Es decir, estos estaban a cargo de estos súbditos españoles que venían a América. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Es decir, era otro tipo de relación vincular. El problema con la encomienda que tenemos, el encomendero, que es la persona que ejercía el poder, ¿no es cierto?, con el encomendado, que era el indígena, que la corona se los había ofrecido, como había regalado a esta persona, a cambio, como un premio, como un pago a sus trabajos realizados a la corona. Pero a lo largo de la historia colonial se ven diferentes abusos. Es como ustedes vieron en derecho político con la Edad Media. En la Edad Media, al principio, el súbdito era un señor libre, un hombre libre, que le daba servicios a otro hombre libre. Y después, al finalizar de la Edad Media, se transformó en un esclavo en el cual podía ser vendido y separado de su familia. Entonces, estas diferentes formas de trabajo, la mita, la encomienda y el yanaconazgo, son las diferentes formas de explotación de trabajo hacia el indígena, del sometimiento, de la opresión hacia el indígena. ¿Alguna pregunta sobre esto que quieran comentar? Sí, profe, yo quería preguntarle antes. Bueno, pongámonos de acuerdo y... Bianca, dale, Bianca. Es la encomienda, la misa y una más. Y el yanaconazgo. El yanaconazgo se escribe Y, lástima que la próxima voy a ver si consigo un pizarrón, chicos. Y-A-N-A-G-O-N-A-Z-Go. Igual ustedes en el texto que les digo, en la ficha docente esta de estructuras indianas, ustedes van a encontrar que está escrita por mí y tienen todo ahí realmente un resumen del tema. Lo que no está, lo de la lectura de que les mencioné, de Ricardo Mola,
que ustedes lo quieren leer, sobre el tema este de la esclavitud que estuvimos mencionando recién. ¿Sí? ¿Esa está subida al campus, profe, la ficha? La ficha está subida en el primer cuatrimestre en la plataforma, pero lo que yo voy a hacer es verificar. Lo que sí les digo es lo siguiente. Ustedes tienen primero las lecturas obligatorias, que son los libros del titular de Julio Furunarena, que son 3 tomos y que fueron digitalizados durante el primer cuatrimestre. Van ubicándose y luego cada unidad, el docente que está a cargo de esa unidad pone una lectura, digamos, para ampliar, ¿sí? Para ampliar la lectura. En el caso mío de esta unidad, aparte de la lectura obligatoria, yo les cuento, tienen la ficha esta de la estructura indiana, luego tienen una que se llama El pensamiento de Belgrano, que es el tema que vamos a ver ahora, o sea, ustedes también lo tienen. Luego van a tener otras 2 fichas más, como verán, he escrito bastante, que es una sobre el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿sí? Es toda una ficha, y a su vez, ustedes van a tener subido también el plan de operaciones, que no es necesario que se lo lean porque, o sea, todo un libro que hace referencia. Acá lo que tienen son los artículos claves sobre el plan de operaciones. ¿Me van siguiendo? Que ese es otro de los temas de esta unidad. Y después está el tema del tratado Canin-Apodaca. Canin-Apodaca, ahí lo ven, lo pongo así. ¿Lo ven bien? ¿Alguien que diga sí? Sí. Bien. Entonces, como verán, en la unidad 10, ustedes tienen por un lado la lectura obligatoria y por otro lado las fichas docentes escritas por mí. Pero a su vez, yo en el primer cuatrimestre hice un trabajo práctico, o sea, diseñé un trabajo práctico con los alumnos, ¿sí? Para que tuvieran bien ordenadito los diferentes puntos de la unidad. Entonces yo lo que les propongo, sin ningún tipo de obligación, estoy buscando la hoja para que la vean, que ya se las mostré hoy, es al que le interesa, y me parece enriquecedor también, que hagan este trabajo práctico, pero no lo voy a poner como tarea. Recalco y aclaro y lo digo despacio para que no se malinterprete. El práctico, que en el primer cuatrimestre era obligatorio, lo voy a poner dentro de lo que sería el material bibliográfico para que ustedes lo tengan como una guía de lectura, como lo tengan como una guía de orientación de todos estos temas de la unidad 12, de la unidad 10, perdón. Porque así de esa manera ustedes se organizan, ¿se dan cuenta?, sobre este tema. Van a tener punto a punto cada uno de los temas, porque la guía esta, que es la guía de la unidad 10, viene, por ejemplo, en una de las preguntas, dice, ¿qué relación hay entre el tratado Canin-Apodaca y específicamente este que les mostré, que es el plan de operaciones de Mariano Moreno? Entonces, uno lo que intenta ahí que ustedes no repitan solamente de memoria qué es el tratado Canin-Apodaca, sino que a su vez vieron el plan de operaciones de Moreno, de Mariano Moreno, lo puedan relacionar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que a eso es lo que apelo yo cuando hablamos de ¿qué? Análisis crítico, masa crítica. Ustedes no solamente tienen que leer, yo sé que ustedes dirán, bueno señora, pero yo quiero aprobar la materia. No, chicos, hagamos 2 por 1, ya que tienen que estar y vamos transitando en esta ruta, como les dije, y vamos recorriendo este camino. Bueno, ya que estamos en este camino,
aprovechemos, porque, bueno, en la primera clase Furundarena dijo y nombró a la historia como magistra vital, ¿no? Como maestra de la vida. En realidad, en algunos casos, muchos debiéramos detenernos a revisar también la historia para evitar cometer los mismos errores, pero es una ciencia social y como ciencia social está hecha por la humanidad, es decir, por los seres humanos que somos finitos y por suerte somos únicos y irrepetibles. Bueno, ahora vamos a iniciar otro tema que es también de la unidad, que es el pensamiento de Manuel Belgrano. Pero la primera pregunta que les voy a hacer, y quiero que contesten todos algo, sin miedo, sin soplar, sin reír, es, cuando yo digo Manuel Belgrano, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Lo primero que se les pasa por la cabeza, a ver. Hay algunos que no dijeron nada, no les voy a hacer nada malo, hablen. Profe. Zulma, ¿no tenés micrófono, Zulma? Ah, bueno, ahí está Nadia. Bien, Creo Nadia, que le dicen el padre de la patria. el padre de la patria. A ver, Zulma, vos cuando te dicen Belgrano, ¿en quién pensás? Y en esos hombres que hicieron la gran historia, yo lo considero San Martín, más padre de... Ajá. Pero al igual, pero muy similar a Belgrano. Los Bien. grandes de antes, o sea, los próceres que ya no tenemos. Los luchadores, Bianca, los de edad que ¿querés luchaban. decir algo? Vamos, vamos, no seamos tímidos. El creador de la bandera. Ana María, ¿en qué? El creador de la bandera. El creador de la bandera. Bien. ¿Alguno quiere decir algo más? Escucho. Aquel que nos dio la identidad, por decirlo de alguna manera, como que formalizó. Que cuando se habla de que crea la bandera Manuel Belgrano, lo que Sí. yo siento es que como que formalizó aquella identidad que tanto estábamos buscando, como que le dio, o sea, se hizo más tangible, a eso me refiero, como nos dio un símbolo. Bien. Así Bueno, yo les voy a contar, para compartir, que siempre cuando hablamos de Belgrano hablamos exactamente de aquel y lo relacionamos con la bandera, ¿no? Como el creador de la bandera. Pero la verdad que Belgrano es una figura progresista y adelantada a su tiempo, ¿no? Por eso a mí me gustaría, hay una ficha escrita por mí de Belgrano, también la van a tener ustedes, pero ahora me gustaría muy pausadamente compartir con ustedes concretamente cuáles son aquellos puntos claves importantes de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, por ejemplo, hizo el primer proyecto de educación estatal, gratuita y obligatoria. No creo que lo supieran muchos de ustedes. Y planteaba en este proyecto de educación estatal, gratuita y obligatoria que era imposible avanzar en una sociedad sin educación. No se podía avanzar en una sociedad sin educación. Y proponía que los cabildos, que era la institución clave, ahora después voy a hacer una referencia, ¿sí?, tenían que ser los creadores y sostenedores de esas escuelas. Una frase de él impecable es que sostenía que de esa manera iba a haber justicia, porque se le iba a retribuir al pueblo lo que pagaban en impuestos. Y que los jueces debían obligar a los padres
por todos los medios prudentes, decía, enviar a sus hijos a la escuela. O sea, no es solamente que a veces uno asocia a Belgrano, ¿no?, como la bandera, o también con las escuelas, sino tenía un proyecto de educación concreta. Y estamos hablando de la época colonial. Yo quiero que se ubiquen en eso, porque ¿qué es lo que nos sucede cuando damos clases? Ustedes tienen unas categorías mentales actuales. Entonces cuando yo digo, uy, qué progresista, y me miran, profesora, progresista, esto, pero ustedes ubíquense en la época que estoy hablando, sumamente progresista. Otro punto importante del pensamiento de Manuel Belgrano era que era un defensor de la industria. Creía que la materia prima no debía salir del país para ser manufacturada fuera. ¿Por qué? Porque esa materia prima, cuando salía y era manufacturada, ¿sí?, tenía un valor extra que le hacía tener un plusvalor, mayor valor. Entonces, él consideraba que tanto la agricultura, ¿sí?, tenía que ser lo suficiente desarrollada para no solamente enviar materias primas, sino desarrollar productos elaborados. Y miren ustedes, acá me voy a detener un momento y pensemos lo que ustedes ya vieron por ahí en Derecho Político. Es el tema de la división internacional del trabajo. La división internacional del trabajo que nos divide en los países centrales o países ricos y los países periféricos y los países pobres. Los países centrales o ricos son aquellos que producen productos elaborados, que tienen un nivel de instrucción superior, que tienen una calidad de vida mayor, así está denominado. En cambio, el país periférico tiene una alta tasa de analfabetismo, una alta tasa de mortalidad infantil, una precariedad de vivienda. Solamente producen materias primas. Y entonces, ¿qué pasa? Al comprar las materias primas, el país central produce el producto elaborado y se lo vende al país periférico. El país periférico, un ejemplo, vendió 1 kilo de papas, es un ejemplo, y compró una computadora. Por consiguiente, ustedes saben que ese país periférico va a estar no solamente endeudado con el país central, sino que también va a ser un país que va a estar sometido, dependiente, que no va a poder tener su independencia, porque va a seguir siempre endeudándose más, porque los productos elaborados son más costosos que las materias primas, ¿sí? Y ese es el modelo agroexportador que durante gran parte de la historia argentina tuvimos. A lo largo de la historia constitucional argentina, nosotros voy a dejar yo también una línea de tiempo que viene la línea histórica, la línea de los gobiernos y el modelo económico. Entonces, a lo largo de la historia argentina vemos que el modelo económico es el modelo agroexportador. Y el modelo agroexportador nos posesiona en ese lugar de dependencia, de sometimiento. Pero no es solamente el tema económico, sino todo lo demás, lo cultural. Porque ustedes imagínense que gran parte de esta sociedad utilizó posteriormente el modelo europeo como el modelo a querer alcanzar. ¿Se dan cuenta? Entonces,
retomo y volvemos a Belgrano. Cuando él plantea, y fíjense en los apuntes que tomaron, el defensor de la industria, y él plantea que la materia prima no debía salir del país si no era manufacturada, por eso estoy hablando de progresismo, del pensamiento de Belgrano, porque lamentablemente, y ustedes miren la unidad 10, de qué época estamos hablando. O sea que, sinceramente, para muchos de ustedes cuando hablo de progresismo dirán, ¿cómo eso? Y sí, porque gran parte de la historia que ustedes después van a ver, van a observar concretamente que nuestro modelo económico agroexportador nos limitó muchísimo durante mucho tiempo, porque no es dejar el modelo agroexportador, sino sumar al modelo agroexportador el modelo de producción. Bueno, otro punto importante del pensamiento, no sé si ustedes conocían, es la oposición a la concentración de la propiedad en pocas manos, es decir, que pocos tuvieran mucha propiedad. ¿Por qué? Porque estos pocos que tenían mucha propiedad era negativo porque implicaba que eran dueños de mucha tierra, que vivían en la ociedad, en las comodidades, y que obviamente tenían que recurrir a otro que, obviamente, pagándoles poco, trabajaran sus tierras. O sea, otra lectura, el tema de oponerse a la concentración de propiedad, ¿sí? Es decir, estaba en contra de ¿qué? De grupos de élite, de grupos oligárquicos, de concentración de tierra, o sea, de terrateniente. Otro punto es el tratamiento de la desigualdad. Él señala en un artículo que escribe La Gaceta que las desigualdades, así lo dice, lo voy a leer, las desigualdades nacían de las leyes de propiedad. Repito, que las desigualdades nacían de las leyes de propiedad y que éstas causaron dos clases. Los que disponen los frutos de la tierra y los que trabajan para ellos. Que por lo tanto, Manuel Belgrano decía que el fruto de su trabajo proporcionaba los bienes de lujo a los que tenían la tierra. Y recibían a cambio lo que les sobraba. Es decir, con este término de lo que les sobraba, lo que quiere indicar que ni siquiera recibía un salario justo, un salario digno, ¿sí? O sea que Manuel Belgrano, en este pensamiento que estamos compartiendo, y quizás para algunos de ustedes sea novedoso, porque solamente lo asociábamos con la bandera, él está planteando un modelo también de país totalmente diferente, ¿no? Porque acá lo que está planteando es que existía una lucha entre diferentes intereses, ¿no? Entre lo que serían los terratenientes y los que serían los peones, los trabajadores de la tierra, ¿no? Es decir, lo que ustedes posiblemente vieron en derecho político, porque es importante relacionar, porque si no parece como que cada materia es una cajita que se estudia, se pone un moño y se guarda. Lo que ustedes vieron en derecho político, que tiene que ver con las luchas de clase, con el tema del grupo explotador, explotado, opresor y oprimido, en el cual obviamente un grupo, digamos, limitado de élite, ¿no es cierto?, oligárquico,
es el que termina controlando y sometiendo y explotando al resto, ¿no? Acá lo presenta también, para ustedes quizás curiosamente, Manuel Belgrano. Yo estoy mirando la hora y la verdad que no quiero cansarlos, y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a mencionar 2 puntos de los temas que yo les voy a mandar, que por favor no solamente vean la ficha, sino que hagan ese trabajo práctico, pero que ya les vuelvo a repetir, el trabajo no es como un trabajo práctico, una tarea obligatoria, sino que lo voy a incorporar dentro de lo que sería el material para que ustedes lo tengan como una guía de lectura. ¿Se entiende? ¿Entendieron? ¿Sí? Después no quiero tener problemas. Dijo la profesora que tenemos que hacer un trabajo práctico. No. Es una ayuda para que ustedes puedan apropiarse de ese conocimiento con el material que también se los doy. Bueno, desde este punto de vista hay un punto que es el Tratado Kanin-Apodaca. El Tratado Kanin-Apodaca, yo voy a hacer una presentación para que ustedes después lo analicen cuando completan. Es un tratado redactado por el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que era Canning, y el embajador español en la corte inglesa, o sea, de Gran Bretaña, que era Apodaca. Y específicamente hacía referencia al libre comercio entre Inglaterra y las colonias americanas. En este tema, yo lo que voy a plantear es lo siguiente. Ustedes ya vieron en la clase anterior lo que sería el modelo económico vigente durante la colonia, que era el monopolio, ¿sí? El monopolio que hacía que España, ¿sí? Acá está España, le vendiera a América y América le vendía a España. Pero es decir, América, y especialmente nuestro territorio, al único que le podía vender era a España. Por eso se llama la flota de galeones o el monopolio, es decir, una relación en la cual nuestro territorio no podía vender a otro. Por eso también existía el tema del contrabando, porque era una especie de estrategia de salir de ese monopolio y comprar los productos, específicamente lo que serían las zonas de Colonia, Piriápolis, todo lo que es Uruguay, ¿sí? Estaban estos puertos alternativos, por decirlo de alguna manera, donde se ejercía esto. Ahora, ¿por qué sucede este tratado? Y surge porque España le pide apoyo en determinado momento a Gran Bretaña, ¿sí? Por las luchas que tiene con Europa. Y bueno, y cuando Inglaterra ingresa en este triángulo que se va a construir, por un lado que está España, está América, que era una relación directa. Si yo hago una... A ver, voy a tratar de buscar... para que vean la imagen, ¿sí? Si yo hago... acá está América, acá está España. Está la raya, ¿la ven? España y América. Y esto lo transforma en un triángulo. Y en la punta del triángulo va a estar Gran Bretaña. Entonces, miren cómo va cambiando, ¿sí? La lógica de poder en la cual en determinado momento de manera ingresa Inglaterra. Entonces, ustedes concretamente en ese tratado que ustedes tienen una ficha específica y a su vez tienen una lectura sobre el tema, van a contestar y lo van a interrelacionar y relacionar con el plan de operaciones de Moreno. El plan de operaciones de Mariano Moreno es un documento que en determinado momento, de forma secreta, se informaba, ¿sí?, los pasos a seguir después de la Revolución de Mayo, ¿sí? Los pasos a seguir de todo tipo.
tácticos, estratégicos, económicos, militares. Ya cuando lean el documento van a poder establecer esta relación que hay entre el tratado Canina-Podaca y concretamente el documento también de Mariano Moreno, ¿no? Cuando uno analiza, ¿no?, el plan de operaciones, tendría que tener en cuenta también, ¿sí?, el poder de los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los pueblos nunca, acá decía la Gaceta, no lo digo yo, lo dice Mariano Moreno. Mariano Moreno decía que según el plan de operaciones se tendría en cuenta en primer lugar al poder de los medios de comunicación y por el cual en el documento aclara que los pueblos nunca saben ni ven sino lo que se les enseña y muestra, ni oyen más de lo que se les dice. Este es el poder comunicacional que se quería implementar a través de la Gaceta, que era el periódico de Buenos Aires. O sea, a ver, nadie inventó la pólvora con esto, ni siquiera los que están hablando en este momento y hablaron unos años. Es la realidad. Por eso es tan importante para mí que ustedes estudien la historia argentina. Porque no es solamente que la lean y la estudian para probar, sino si realmente ustedes descubren lo que significa, los desafíos, para que puedan saborearla y aprender, realmente es una maestra de la vida. La van a poder disfrutar. Ahora la pregunta, para ir un poco cerrando, es, para ustedes, ¿qué les parece que es la justicia? Si ustedes tuvieran que definir la justicia, y con la justicia indiana ni les cuento, ¿qué dirían ustedes? Abran micrófono. Profe, la imagen de la justicia no es una mujer que tiene los ojos vendados, como que es imparcial. Parcial. ¿Quién otro quiere decir algo? A mí se me viene a la cabeza el equilibrio, no sé si. Equilibrio. Ajá, bien. Eso sería el... Bueno, hablen ustedes después, entre todos, como armamos este rompecabezas. Como dije hoy, es el entramado. Ustedes piensen que todo es un entretejido. Cada uno de los contenidos que vamos viendo se va armando como un entramado, como un entretejido. Y nosotros, el programa lo tenemos como un esqueleto. Si yo me paro, que no me van a ver, es un esqueleto esto, que permite que yo esté parada. Si no, estaría toda doblada. ¿Se dan cuenta? Entonces esto implica un andamiaje. Ustedes necesitan tener esta organización. Si es necesario hacerse una línea de tiempo, si es necesario establecer un mapa conceptual o comparativo. Yo les voy a enviar concretamente herramientas, ¿sí?, para que ustedes puedan apropiarse con mayor significabilidad, digamos, el conocimiento. Porque a mí lo que me interesa no solamente que sepan el conocimiento, sino que también que ese conocimiento para ustedes sea significativo. Entonces, de la única manera es que entiendan todo esto que fuimos compartiendo en la clase de hoy, el valor que tiene y que no es un conocimiento dejado, abandonado, sino que tiene realmente una actualidad, porque lo que le pasaba a estas personas nos están pasando a nosotros, o a alguno de nosotros, o a alguna de nosotras, o a alguno de nosotros. A ver si queda claro. Esta es una realidad y no lo podemos tapar. Por ejemplo, hay un jurista indiano que se llama Solórzano Pereira, que dice que la alta función que ejercían los jueces les recomendaban que debían proceder en modestia, templanza y costumbre, de suerte que los que viven debajo de su gobierno, protección y jurisdicción se miren entre ellos como puro, cristalino y espejo para ser imitado.
Lo cierto es que cuando vinieron los españoles a América, no solamente trasladaron sus cuerpos, sino también sus instituciones. Por ejemplo, el cabildo, el cabildo en realidad proviene de la palabra ayuntamiento. Ayuntar es juntar gente. Y el cabildo era una institución que realmente se instalaba en un lugar, en un poblado, cuando se veía que tenía características de poder ser una ciudad, como diríamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso era tanto el valor institucional del cabildo. Ahora, también es cierto que dentro de esto de la justicia, la idea de justicia, que es un tema que hay una lectura que yo les dejo de un docente de la UBA, muy interesante, en la cual hace referencia, ¿cuál es la idea de justicia? Y la idea de justicia que se trae también, hay que tener en cuenta que es una idea de justicia que viene de España, en la cual, por ejemplo, el monarca, ¿sí? El monarca consideraba que su poder venía de Dios, o sea que era una monarquía de derecho divino. Por consiguiente, de él iba hacia los hombres y las mujeres. A él ahí no decía así, sería solamente a los hombres. Es decir, la soberanía del poder con derecho divino implicaba que el gobernante tenía la autoridad porque era Dios que lo iluminaba y le daba las decisiones o las órdenes para que lo compartiera con la sociedad, con la población. Pero eso también implicaba que cuando lean la lectura de justicia, un hecho importante es que la justicia establece ciertos parámetros, ¿sí? Cierto sujetamiento. La ley viene de la palabra ligare, ligar, sujetar. Y esto permite sujetar y ponerle límites también al monarca. Y dentro de lo que es también lo que es la justicia indiana. En realidad, lo que es la justicia en el derecho indiano tenía un objetivo. ¿Cuál era? Aspiraba a resolver los pleitos que se presentaban en todo el poder público. Pero también no seamos ingenuos. La justicia también era un mecanismo también de controlar a la población, armonizar, ordenar. Y dentro de la justicia, en este momento no se dividía por poderes, sino había división de funciones. Entonces, había una función de gobierno, una función de justicia, una función de guerra y una función de hacienda. Cuando hablamos de hacienda, hablamos de economía. Es decir, en la lectura, que es una lectura para leerla tranquilo, ahora yo les estoy haciendo como un mapa conceptual del tema, vemos que por un lado, ¿cuál es el objetivo de la justicia? Por otro lado, ¿administrada por quién era la justicia? Era administrada por todos los funcionarios de gobierno. No era solamente el juez que administraba la justicia. Por eso se dividían en funciones. Funciones de gobierno, función de justicia, de guerra y de hacienda. Y jueces, había jueces capitulares que tenían que ver con el cabildo, jueces reales que dependían directamente del rey, jueces eclesiásticos que eran nombrados por la iglesia, y también había audiencias indianas que eran las que ponían en práctica el derecho y la adecuación, ¿sí?, a la realidad de América. ¿Sí? Por otro lado, sabemos cuáles eran los poderes, digamos. Tenemos el poder desde América y los poderes e instituciones en España. Entonces, en América, en España, el rey, ¿no?, que era la máxima autoridad, pero en América los virreyes, los intendentes, los jueces capitulares, los capitanes, bueno, todo esto que tiene que ver con la organización
de la justicia. Es decir, que la justicia también era una justicia patriarcal, porque la justicia tenía un modelo que era el modelo no solamente monárquico, ¿sí?, sino que era el modelo institucional que había en España, que se había trasplantado en América, para seguir reproduciendo ese orden que le permitiría gobernar y que le permitía también, obviamente, riqueza. Por lo tanto, la función de administrar la justicia era también una forma de tener seguridad, tener quietud, tener un orden y un equilibrio en esa sociedad que era, como vimos al inicio de la clase de hoy, para los que llegaron un poco más tarde, diversa. ¿Y nosotros qué podemos llegar a decir de esto? ¿Qué podemos reflexionar frente a esta realidad que nos plantea la unidad 10 de esta diversidad social, de esta diversidad de población, de esta cuestión económica, de pensamiento? Y bueno, me parece que es algo que lo tenemos que seguir interpelando. Yo ahora, cuando estaba dando clases, los estaba interpelando, preguntando, pero yo creo que cuando termine la clase y cuando se pongan a leer y luego a comprender y luego a apropiarse de ese conocimiento, realmente ahí viene la parte más interesante, que tiene que ver con el análisis crítico que hacen ustedes. Y sí, no quiero dejar de terminar esta clase viendo algo que hay que valorar cuando hablábamos de los niveles educativos que había en la época del derecho indiano y de la colonia. Y es la oportunidad que ustedes tienen hoy, a pesar de la pandemia, de estar estudiando en la universidad. No todos los países tienen la fortuna, como nuestro país, de tener una educación pública, gratuita e inclusiva, como se da en la universidad. Y lo digo porque como investigadora he viajado a diferentes países, y cuando uno explica la reforma universitaria o las características de la universidad en la República Argentina, llama poderosamente la atención. Entonces yo les voy a decir algo, y esto tiene que ser un compromiso entre los 20 que quedaron. Tenemos que comprometernos, y los voy mirando a Ignacio, a Zulma, a Lucas, a Nadia, a Alex, a Marcia y a todos los demás, espero que estén allí, ¿sí?, que algunos no ponen la imagen, sino ponen la foto. Tenemos que comprometer que toda esta posibilidad de acceder a estudiar, como me pasó a mí, que yo iba en bicicleta a la universidad, que no tenía fotocopias, entonces me iba a la biblioteca y me hacía los apuntes en hojas usadas, pero que eso después me permitió ganar becas para hacer mis posgrados, me permitió seguir estudiando, me permitió que me inviten al exterior. Es decir, ustedes como futuros abogados tienen un compromiso social, un compromiso con la sociedad. Ustedes estudian, se reciben y luego tienen que estar, ahora mismo también todos tenemos el compromiso social, pero me refiero al hecho de el recibirse. Realmente me parece que es importantísimo para ustedes que hagan esa reflexión en la cual hay una devolución a la sociedad. Y aquellos, cuando hablamos de desigualdades, que no llegan a la universidad, a pesar que sea gratuita, pero no llegan. Se los dice alguien que hizo una escuela en un lugar muy desfavorable, y que me preguntaban los chicos: señora, ¿pero yo puedo ir vestido así a la facultad? Entonces me parece que la facultad no solamente tiene que dar conocimientos, como estamos dándolos,
y que corresponde como investigadora investigar, sino que también tiene que tener este compromiso social que yo es el que quiero compartir con ustedes. Y quisiera mirarlos a los ojos y me gustaría en este momento hasta tocarlos porque soy muy así de abrazar. Entonces, como no los puedo hacer, yo les mando un abrazo enorme. No aflojen, sigan, estudien, piensen que es un proyecto maravilloso que puedan estudiar y que bueno, yo voy a subir todo el material, le voy a decir a Nicolás que me incorpore en los grupos de WhatsApp para que ustedes hagan todas las consultas que me quieran hacer y tienen todo el material. Y me van a tener el jueves que viene otra vez, pero con la unidad 12. Les digo para que si quieren ir avanzando. La unidad 12 es la unidad que tiene que ver con el tema de la revolución, ¿sí? Periodo de revolución, ¿sí? Así que creo que me toca el jueves que viene, ¿sí? Y si no, les va a venir bien también estudiar. Bueno, me gustaría terminar con las palabras de ustedes, a ver qué cosas, si entendieron algo. Voy a ver el chat porque estaban escribiendo y no lo vi. Les pido disculpas, así que habilito para que hablen. 100 eran las personas a las que el profe les mandó el mail de la sala. Ah, gracias. ¿El negro era traído de Europa? No. El negro, como dicen ustedes, era traído de África. Y los más grandes traficantes eran los portugueses, los holandeses y los ingleses. Eran los que más negocio hacían con este tema, ¿sí? Y que lamentablemente traficaban con personas. Y que muchos de ellos morían en los viajes porque eran viajes realmente extensísimos. Y que en Brasil, realmente la esclavitud se puso en práctica igual que en lo que nosotros denominamos las colonias del norte, ¿sí? Bien, lo que es Estados Unidos, ¿no? Después, ya noté, va a ver, el creador de la bandera, bien, un prócer argentino, jamás va a crecer. ¿Quién es que jamás va a crecer? Lo puso Leo, está ahí, es para saber qué quiere decir con eso, que jamás va a crecer. ¿Nuestro país jamás va a crecer? Sí. No, profe, yo por lo que pude leer en el chat, lo que él estaba diciendo, que con nuestro modelo agroexportador, cuando vos estabas hablando, que si mantenemos este modelo, como que el país nunca va a crecer. Claro, sí, totalmente. Vieron que lo que hicimos hoy es, si bien tomamos un tema que era de la colonia, o sea, del periodo indiano, no lo podemos dejar así solamente guardado, sino que nosotros tenemos que establecer relaciones y traspolar, porque nosotros podemos entender también este modelo económico, que es este modelo agroexportador, también ubicarlo dentro de la División Internacional del Trabajo. Y podemos entender también las desigualdades que hubo en la sociedad, teniendo en cuenta también las desigualdades que sigue habiendo. Entonces nosotros el compromiso de justicia, como futuros abogados, ¿sí?, que todo sea justicia, es buscar la felicidad para todos, que es un derecho inalienable para mí también, a pesar que no está todavía registrado, ¿no? Bueno, ¿sí? Profe, yo tenía una última pregunta. ¿Lucas es? Sí. Dale. Cuando usted decía que Inglaterra entra en este vínculo comercial, ¿no? Es cuando se empieza a hablar de que Argentina es la granja del mundo e Inglaterra es la fábrica. Sí. ¿O no? En realidad, en este momento, recién es el inicio, pero todo ese proceso, como vos lo planteás, tiene que ver, obviamente, con esta División Internacional del Trabajo. Inglaterra, que había ya tenido la revolución industrial, tenía que tener lugar
donde incorporar esos productos, donde colocar esos productos, ¿sí? Y por eso lo que sería nuestro territorio, el Virreinato del Río de la Plata, o tomado como colonia, ¿sí? Anteriormente era un lugar ideal. ¿Por qué? Porque obviamente de esta manera Inglaterra traía los productos elaborados. Hay una obra que se llama El Inglés, y donde dice de que en la misma lana que se llevaba de nuestro Virreinato del Río de la Plata a Europa, luego se hacían los ponchos y decía Made in London, o también las sillas de montar. Con el cuero que se sacaba de nuestro territorio, se terminaban haciendo las sillas de montar, ¿sí?, en Inglaterra, y se vendían acá. Es decir, el problema acá concreto es no solamente el modelo agroexportador, sino la desprotección a las economías incipientes, a las economías regionales, y que lo vamos a seguir viendo, porque ese es el problema. El problema me refiero histórico, ¿no? Lo vemos en economía también, toca economía la parte de todo lo que está hablando ahí. Por supuesto, porque por eso en esa línea de tiempo que ustedes van a tener, ¿sí?, que creo que la voy a poner mejor, la voy a poner para la clase de la semana que viene, donde esa línea de tiempo van a ver que hay una línea que tiene que ver con el modelo económico. Entonces, por ejemplo, no sé, más adelante hay un partido llamado Partido Autonomista Nacional, modelo agroexportador, pero ya lo tenemos de ahora, el modelo agroexportador. Después va a venir el modelo de tipo político, que sería el partidario, y después también sería los gobiernos. Entonces, recién hubo dos momentos dentro de la historia que nosotros nos compite, porque tenemos un periodo acotado, ¿no?, que es bastante extenso, pero donde hubo realmente sustitución de importaciones, ¿sí?, donde también en una etapa hubo desarrollismo, pero gran parte fue modelo agroexportador, y eso lo vamos a ver a lo largo de lo que es la cursada. Acá el tema es ver que la historia es una ciencia social, y como ciencia social tiene métodos, tiene fuentes, y tiene posibilidad de analizarse, de criticarse, de interpelarse. Yo lo digo porque en derecho, en la carrera de abogacía, quizás para ustedes, derecho e historia constitucional no sea una de las materias que tienen más interés de cursar, porque piensan más en las codificadas, ¿no?, en las más troncales, como le denominan. Pero yo les puedo garantizar que esta materia es el basamento de la construcción de lo que viene, porque nada se construye de la nada. O sea, hay una configuración social, económica y política que va de la mano en toda la construcción de los diferentes estatutos, reglamentos, asambleas, proyectos constitucionales, constituciones. Todas las normativas no surgen de la nada, sino que hay todo un contexto, y para eso hay que aprenderlo, ¿sí? Y la Constitución argentina, como siempre dice el titular, hay que tenerla cerca para saber quién no puede defender sus derechos, quién no los conoce. Si conocemos los derechos, los podemos defender, porque la ley dice que aunque no los conozcamos, tenemos que obedecer, pero entonces hagamos algo mejor, conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestra Constitución, y ustedes que son futuros abogados, juristas, jueces, fiscales, porque tengo muchos alumnos que ya han llegado a cargos de la justicia importantes, bueno, empecemos por acá también. Yo quiero que entiendan que historia no se transforma en una tortura, sino que ustedes la tomen realmente como una posibilidad de aprendizaje. Ahora, les vuelvo a repetir, como docente, el proceso de enseñanza puedo buscar todas las técnicas, herramientas, instrumentos, y se los puedo dar, pero ustedes son los protagonistas de este conocimiento, y ustedes se tienen que sentar. Es
historia que les conté a los chicos en el primer cuatrimestre, que hay un alumno que le dice a su maestro, maestro, usted es muy buen maestro, pero hay cosas que yo no les entiendo. Y entonces él dice, pero ¿qué cosas no entiendes? A ver, y entonces va y hace esto, ¿no? Agarra una naranja, en este caso una mandarina. Entonces le dice al alumno, yo le digo a Lucas, Lucas, ¿querés una mandarina? Y entonces el alumno le dice, acá la mandarina, ¿la ven? Bien. El alumno le dice, muchas gracias, maestro. Y digo, y la va a agarrar y dice, no, Lucas, yo te la voy a abrir, te la voy a pelar, la mandarina, para que la puedas comer. Cuando le saca toda la cáscara, el alumno la va a agarrar y el maestro dice, no, le voy a abrir en gajos para que la puedas comer. Y cuando termina de los gajos, agarra el gajo, ¿no?, que le abrió, vamos a hacer toda la representación, y se lo pone en la boca. Y ahí el alumno dice, no, maestro, ¿qué está haciendo? Y el maestro lo mira al alumno, como yo los estoy mirando a ustedes, y le dice, tú estabas diciéndome que no entendías algunas cosas. Entonces yo te estoy masticando el conocimiento para que lo puedas entender. Entonces yo lo que les digo es esto, los respeto muchísimo. Preparo mi clase a pesar de los 33 años, me los estuve imaginando, me hablaron muy bien de ustedes, tanto Leonardo Palacio como Héctor Rivas, que eran muy participativos, y para nosotros que el alumno sea participativo es maravilloso. Yo ya le han dado alegría a mi corazón. Pero por más buen docente que haya o buen maestro, si el alumno no se sienta a leer, a comprender y a apropiarse del conocimiento, no llegamos a ningún lado. Así que yo lo que les voy a pedir es que empiecen a comer la naranja solitos. ¿Sí? Yo se las voy a dar. Quédense tranquilos. Todo lo que esté en mis manos lo van a tener y toda duda que tengan la hacen. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Les mando un abrazo grande. Cuídense y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ver si se saludan, así los veo. Adiós, Zulma. Gracias. Adiós, Chao, adiós. Ignacio, Muchas gracias. Lucas, Marcelo, Muchas gracias. Rubén. Gracias, Bianca. Gracias, Bueno, profe. todos. Un beso muy grande y un abrazo muy grande. ¡Ay, Verónica! Gracias. Con cara de cansadita estamos. Bueno, espero no haber sido demasiado plomo. Uy, esto no se dice. Espero no haber sido muy agotador la clase. Les mando un abrazo grande y bueno, y nos vemos la próxima. ¿Sí? Hasta luego. Genial.